¿Cómo está, profesor? Mi nombre es Daniel Ortiz. ¿Cómo se llama Hola, usted? yo me llamo Carlos La Sala, soy director de la Escuela Media y bueno, gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Cuéntenos un poquito cómo fueron sus inicios en el mundo audiovisual, qué lo impulsó a realizar cualquier tipo de video o cómo comenzó. A ver, em, cuando yo estaba estudiando en el liceo, eso fue en el Urbana Pol, yo allí empecé a descubrir algunas pasiones. Primero, las matemáticas. Wow. Sí, ya he escuchado eso en otras Claro, es que ocasiones. no. Sí, las matemáticas. A mí me encantaban mucho y me encantan mucho las matemáticas, pero también la música. Vale. Yo participé en grupos corales, en el liceo, me encantaba mucho el rock, me encantaba mucho el jazz, me encantaba mucho el gospel, la música venezolana y la música electrónica. Cuando salí de bachillerato, tuve la oportunidad de viajar a Inglaterra con mi hermano mayor y un gran amigo, a estar durante un año y medio en Inglaterra, en casa de mis tíos, aprendiendo inglés y bueno, y conociendo un poco de la, digamos, de la vida en otro país. Cuando regresé a Venezuela, decidí estudiar computación como una forma de unir esas pasiones, la pasión musical y la pasión por las matemáticas. Al salir de la universidad, empecé a trabajar básicamente en tres empresas. Estuve trabajando en General Motors, Ujú. estuve trabajando en Viasa y después estuve trabajando en Coraven, que es una empresa del grupo 1BC. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque yo no me vinculaba al mundo Audiovisual. audiovisual, sino a partir del momento en el cual entré a trabajar en el grupo de empresas 1BC, específicamente en Coraven, ¿no? Mi intención antes de eso era convertirme en una persona que manejara las computadoras, que O sea, fuera no capaz tenía de nada que hacer ver sistemas, con. no tenía absolutamente nada que ver con audiovisual, pero sí con las artes. Por eso Pero con la música, que era hice lo que le referencia gustaba. al tema de la música. En Coraven empecé bueno, a trabajar en el área de sistemas, desarrollando proyectos. Luego estuve a cargo digamos, del centro de computación de RCTV. Y bueno, y fui durante 19 años de mi vida trabajando en el grupo de empresas 1BC. Allí aprendí varias cosas. Aprendí, por supuesto, el amor, o se desarrolló ese amor hacia el mundo audiovisual, pero también aprendí mucho de lo que tiene que ver con el manejo operativo y el manejo Técnico. técnico de los medios de comunicación. Pero en ese punto ya había hecho algo, o sea, No, no. todavía nada. En un OBC, ese era un holding, uno de los holdings más importantes, si no el más importante del país en medios de comunicación. En un OBC teníamos dos emisoras de radio, Radio Caracas Ujú. Radio y la FM 92.9. Tuvimos un periódico, el Diario de Caracas. Tuvimos la productora Coraven. Tuvimos una empresa distribuidora de discos, que era Sonográfica. Tuvimos, por supuesto, al canal RCTV, una productora, una comercializadora internacional que se llama Coral Picture. Y tuvimos hasta una empresa de servicios a Internet. Fue una de las primeras que surgió aquí en Venezuela. Entonces, por supuesto, desde mi óptica de sistemas, en mi óptica de manejo de procesos, yo estuve en trabajo o desarrollando proyectos para todas estas empresas del grupo. Entonces eso me dio, digamos, a conocer en profundidad el manejo operativo, el manejo de los Y la flujos de las experiencia empresas también. y la experiencia. Cuando salí de RCTV, 19 años después, en el 2001-2002, Vale. me consigo a Eduardo Caballero, presidente Mm, de Medias y bueno, amigo de todo ese trajín en RCTV. Que entonces él me invita a participar con él en un grupo que estaba gestando una empresa que en ese momento se llamaba MFS o Media Financial Services, una empresa dedicada
a ofrecer servicios de consultoría para medios de comunicación. Y estuvimos en esas empresas por 3 años, más o menos. Luego incorporamos a otras personas como socios, cambiamos un poco el modelo, empezamos, además de trabajar con consultoría, empezamos a incluir los temas de producción de contenido y los temas de formación, y bueno, y cambiamos el nombre a Media Accidente de Medios. Y de eso hace ya 18 años. Entonces, allí fue donde llegué, ¿no? Al tema audiovisual. Y por supuesto mi experticia, mis conocimientos están más asociados al tema de procesos, al Claro. tema de automatización y por supuesto el entender lo que debe hacerse en cualquiera de estos medios. Ok. ¿Cuál cree usted de toda esta experiencia, que es mucha, que nos acaba de contar, cuál cree usted que fue un momento que lo marcó, por así decirlo, y que lo hizo ver realmente qué era lo que quería o qué era lo que realmente quería mejorar en usted? Bueno, yo en este momento no estoy seguro de qué es lo que quiero, ¿no? Sin embargo, hay 4 proyectos que recuerdo que fueron bueno, importantes para mí, importantes para mi desarrollo y que evidentemente tuvieron una gran repercusión. El primero fue cuando yo estuve trabajando en Viasa. En Viasa yo estaba a cargo del desarrollo de algunos sistemas operativos de la empresa. Y en ese momento el jefe del departamento de procesamiento de datos, que era el que administraba o gerenciaba el centro de computación, renuncia. Y renuncia en un momento en el cual se estaba desarrollando la migración hacia una nueva plataforma. Mi jefe en ese entonces, que por cierto no lo comenté, pero mi jefe en ese momento fue el jefe que me sacó de la universidad para trabajar en General Motors, fue la persona que me llevó a Viasa a trabajar y fue la persona que me dejó en Coravén. Digamos, yo a él le debo bueno, toda esa parte de mi vida profesional. Entonces él me dice, mira, yo quiero que tú te encargues del centro de computación. Yo le digo, Eudes, ¿cómo voy a encargarme del centro de computación si Es yo un reto. apenas tengo, en ese momento yo tendría creo que 24 años? ¿Cómo hago? Me decía, no lo sé, pero lo tienes que hacer. Entonces, bueno, contratamos a un asesor, Miguel Albuén, una maravillosa persona que fue mi profesor en la universidad, y él me dio, digamos, una formación súper intensiva en todo lo que era administración de centros de computación. Resultado, logré realizar en 4 semanas lo que debía haber hecho en 6. Wow. Evidentemente eso me costó muchas horas de insomnio, porque durante 4 semanas trabajaba, no sé, 12, 14, 18 horas diarias, Wow. para lograr ese objetivo. Y bueno, el objetivo se dio, ¿no? 8 años después repetí la experiencia en RCTV. El segundo proyecto que me acuerdo, ya estaba trabajando en RCTV y fue un proyecto súper interesante, súper motivador y realmente divertido. En ese momento, los canales de televisión, principalmente a finales de año, realizan una actividad que se llama preventa, en Okay. el cual ellos venden o prevenden los espacios publicitarios del siguiente año. Eso en forma tradicional para medios de comunicación, en particular con televisión, eso se convertía en una competencia, ¿no? Los canales de televisión, Venevisión, RCTV, etcétera, hacían todo lo posible para hacer el mejor espectáculo de preventa y Claro, había hacer la mucha mejor competencia. dinámica, porque eso por supuesto les daba como resultado una mayor inversión publicitaria para el siguiente año. Y bueno, siempre había peleas, este año lleva un león, el otro lleva un tigre, etcétera. Ese año, que fue, recuerdo, en 1998, nosotros en RCTV decidimos hacer algo innovador. Decidimos hacer un viaje al futuro. Y la preventa se llamaba la televisión del futuro hoy. ¿En qué consistía? Bueno, consistía en simular un viaje interplanetario en el cual a través de una nave espacial tú ibas a los distintos planetas
a ver la programación del siguiente año. Este fue un proyecto loquísimo que se nos ocurrió, nos dieron la aprobación y empezamos a trabajar. Teníamos solo 3 meses para montarlo. Bueno, en 3 meses hicimos el diseño de la nave, se compró una plataforma con 20 puestos que se sincroniza o se sincronizaba a un video. Hicimos todo un ride, un video en el cual había como una montaña rusa que tú subías y te ibas y no sé qué cosa. Ibas con ese video lo sincronizamos con la plataforma, es decir, tú estabas sentado en la plataforma y ya estabas experimentando el movimiento de la montaña rusa y en cada uno de los sitios tenías la programación. Estas son las novelas, ¿Cómo, estos son los programas, estas son... cómo se les ocurrió hacer ese programa? Esa idea, esa Sí. locura, eso fue a raíz de un viaje que, bueno, en mi caso hice para Las Vegas a una exposición de computación gráfica. Ujú. Y evidentemente estando en Las Vegas, tú aprovechas las noches y las madrugadas para explorar y conocer el ambiente nocturno. A la Y ciudad que allí nunca duerme. sí, y allí habían muchas experiencias de ese tipo. Recuerdo Retorno al Futuro, recuerdo Viaje a las Estrellas, donde te montabas en una plataforma similar. Cuando llego a Caracas, que estoy conversando con algunos RCTV y con algunas personas que nos daban apoyo, yo les echo el cuento y entonces en algún momento alguien hizo clic y ¿por qué no hacemos esto? Claro, se Se lo, empezaron se a lo agregar. presentamos al productor y él dijo, sí, vamos a hacerlo. Hicimos el presupuesto, se presentó en junta directiva y aprobaron la inversión. Total que, además de la nave que construimos, compramos un autobús, por ejemplo, escolar en malas condiciones para quitarle el techo y hacer del techo la caparazón de la nave. Convertimos el estudio en una gran salida al espacio e inclusive innovamos creando un robot que el robot te recibía tu pasaporte. Ese robot lo diseñó y lo realizó el profesor Nakamura, el doctor Nakamura, que es uno de los pioneros de robótica aquí en Venezuela. Él tuvo, seguramente tú no lo disfrutaste, pero en esa época habían parques temáticos en Caracas y en algunas ciudades del interior que estaban llenos de dinosaurios. Y los Mm. dinosaurios actuaban como dinosaurios. Todos esos dinosaurios eran robots y fueron diseñados Sí, yo y fui a uno que elaborados por eran el de doctor, animatrónicos, me acuerdo. por el doctor Nakamura. Bueno, Mm. él nos hizo el robot para la preventa. Y no solamente eso, produjimos el primer CD interactivo que entregaba un medio de comunicación. En ese CD interactivo, además de estar algunos extractos de la programación, nosotros programamos una calculadora interactiva que le permitía al usuario calcular cuál era el monto de la tarifa que él iba a pagar de acuerdo a las características de la promoción. Es decir, si yo voy a colocar mi comercial durante 30 días en el horario de las 9 de la noche, la calculadora te decía cuánto costaba. Esa fue la segunda experiencia. Todo eso en 3 meses. El tercer proyecto también en RCTV fue, yo creo que es uno de los que me llena de mayor orgullo, que fue el momento en el cual me postularon para encargarme de la parte de sistemas de Quien quiere ser millonario. Mm. Quien quiere ser millonario, como sabes, es una franquicia, fue desarrollada en Inglaterra. En el canal decidieron adquirir la licencia para transmitir el programa y eso incluía una formación en Inglaterra, en Londres, para entender el funcionamiento del programa y hacerlo como lo exigía la franquicia. Claro. Bueno, yo fui uno de los afortunados que viajé a Londres en ese momento. Estuvimos, creo que 10 días. Estuvimos en Londres recibiendo formación con los ingleses sobre la operación de la parte de sistemas del computador y el tema de las preguntas, cómo se tienen que cargar, etcétera, y el proceso para organizar desde el punto de vista de producción ese programa.
Al regreso, organizamos un grupo, recuerdo que bastante grande, porque teníamos un grupo dedicado a generar las preguntas y a validar con las respuestas de cada una de ellas. Eso se introducía al sistema. Usamos los estudios de la campiña para montar el set, la llegada de los equipos, la estructura del tema, las pruebas, los ensayos con el doctor Lares, y bueno, y logramos que el programa saliera al aire, ¿no? Entonces ese, digamos, fue uno de los momentos que más recuerdo de mi experiencia en RCTV. Y el último proyecto que tengo en memoria es uno que hicimos ya estando en Mediax. Ok. Es un proyecto en el cual nos encomendaron la tarea de comprar un canal de televisión. En ese momento era el canal Puma, que era el canal donde José Luis Rodríguez el Puma era uno de los accionistas, y era un canal que en ese momento se dedicaba a la transmisión de música. Era una versión latina o venezolana del concepto de MTV, del primer concepto de Sí. MTV, ¿no? Entonces, era una transmisión de música las 24 horas del día. El José Luis Rodríguez y sus socios decidieron vender el canal, y bueno, el inversionista que lo compró nos llamó para contratarnos para manejar ese proceso de compra. Al finalizar el proceso de compra, él nos dijo: yo quiero que ustedes se queden en la operación del canal, yo quiero que ustedes operen el canal y que me ayuden a definir un nuevo canal que va a reemplazar a Puma. Entonces tuvimos un año y medio operando un canal. O sea, teníamos experiencia, por supuesto, en procesos de manejo de canales, porque en ese momento todos los socios veníamos de canales de televisión, pero nunca nos habíamos enfrentado al monstruo de manejar un Claro. canal desde cero. Allí no solamente nos enfrentamos al monstruo, sino que desarrollamos todo un modelo de negocio de un nuevo canal que, bueno, en aquel momento al final hubo cambios y se convierte en lo que hoy se llama el Canal I. Ese es digamos, el cuarto proyecto, el que recuerdo con mucho cariño y con sí, con mucho cariño principalmente. Hablando un poquito más de Mediax, un poquito más reciente, ¿qué materias ha dado usted? Muchas. O las que A ver, más recuerde, o las que más le hayan gustado dar. mira, el diseño de la carrera, para Ujú. comenzar por allí, fue producto de toda la experiencia que hemos obtenido a lo largo de todos estos años, ¿no? Claro. La experiencia de Eduardo en el área administrativa, la experiencia de Carlos Bullet, que fue un socio, bueno, sigue siendo socio, un gran amigo, su experiencia en todo lo que tenía que ver con producción, la experiencia de Marcelo Toutín. Marcelo es músico y politólogo y nos los trajimos de Puma, en todo lo que tenía que ver con dirección y la parte musical. Y lo que hicimos fue agarrar todo este conocimiento y tratar de ensamblarlo En en lo un... que hoy llamamos la carrera en producción y dirección audiovisual. En este momento esa carrera tiene 15 materias, de las cuales yo he ofrecido algunas de ellas. Yo he dado transmedia, producción transmedia. De hecho, el concepto de transmedia fue desarrollado por mí y junto a otras personas que actualmente están dando clases con nosotros, Enrique Cole, Verónica Rotondar. Desarrollamos el concepto o sea, la forma en la cual nosotros estamos dando esa materia en una oportunidad de producción de videoclips, gerencia, que Mm, antes se llamaba planificación y presupuesto, y ahorita estoy casi que dedicado a desarrollar la materia de inteligencia artificial en la producción audiovisual. sí. Ujú. ¿Y qué tal? ¿Por qué le llama la atención esa materia? Inteligencia artificial. Sí. Porque me di cuenta que es lo que he hecho toda la vida. O sea, desde el momento en el cual empecé a estudiar computación, digamos, en aquel momento existía el término inteligencia artificial, creo que eso fue acuñado en el año 56,
pero no se hablaba mucho de la inteligencia artificial. Claro, no era conocido a No era nivel... conocido a nivel masivo, pero Claro. a nivel científico sí, era conocido. Y yo pensando un poco en toda mi evolución en la escuela y algunas cosas que he hecho, yo llegué a la conclusión de que yo he hecho sistemas que tienen que ver con, o sea, que manejan el concepto de inteligencia artificial. Mi tesis, por ejemplo, fue un proyecto que se llama PROSYS, una herramienta interactiva de programación, que no era más que un sistema que te ayuda a conceptualizar y a desarrollar sistemas. Y esa conceptualización y desarrollo de sistemas se parece a lo que uno hace con herramientas de IA cuando tú le dices hazme un programa con tal cosa. Exacto. Aquí en nuestro proyecto de tesis yo no le decía hazme esto y él lo hacía, no, sino que el sistema te guiaba por los pasos para que al final tú obtuvieras el resultado. Y eso fue un proyecto de tesis que hicimos entre 3 personas. Estuvimos 1 año y medio trabajando en eso. Cuando entré a RCTV, hicimos varios sistemas, sistemas de comercialización, sistemas de producción, sistemas de programación. Hicimos una implementación de un sistema ERP, que es un sistema que maneja los procesos operativos de una empresa. Nosotros desarrollamos en ese ERP un modelo de producción de dramáticos. Y eso, evidentemente, tenía algunos elementos de sistema experto, que es una categoría de inteligencia artificial. Entonces, cuando empieza el auge de inteligencia artificial, que empezamos a escuchar cosas como ChatGPT y empezamos a Ujú. hablar de Bing y de Copilot, me dice Eduardo, pero eso es lo Lo tuyo. que, claro. Yo dije, sí, o sea, tienes razón, o sea, eso es lo mío. Y no solamente eso, sino que o sea, que tengo la posibilidad de verlo desde la óptica audiovisual. Es decir, no quedarme con el hecho de que yo con IA puedo hacer una fotografía, o yo con IA puedo escribir un artículo, o yo con IA puedo hacer tal cosa, sino buscar de qué forma yo puedo asociar estas herramientas de ella a mi proceso de producción audiovisual. O sea, qué cosas puedo hacer en idea, qué cosas puedo hacer en preproducción, qué cosas puedo hacer en producción, qué Claro, cosas usarla salen como una bien, qué herramienta. cosas salen bien y qué cosas no salen tan bien. Y el conocimiento de procesos me permite quizás entender un poco más las posibles consecuencias que puedes tener por un mal uso de la herramienta. Entonces dije, chévere, o sea, voy a dedicarme No, y al fin y al cabo es el futuro. sí, La... voy a dedicarme a conceptualizarla y a desarrollarla de la mejor forma. Ok, ¿y qué puede ofrecer Mediax para alguien que quiera comenzar en el mundo audiovisual, ya sea que le guste el cine o que le guste los videoclips, que le guste cantar? Mira, muchas cosas. O sea, nuestra carrera está estructurada en un modelo 360. Es decir, nosotros nuestra carrera de producción y dirección audiovisual, nosotros le damos al estudiante la formación en prácticamente todas las áreas de producción. Tú arrancas con fundamentos de la Todas. producción, donde entiendes lo que hace un productor, el oficio del productor. Ves manejo de cámara e iluminación, aprendes el lenguaje audiovisual y aprendes la operación de cámaras de video y técnicas de iluminación y ves los temas de edición y postproducción. Aprendes el lenguaje de la edición y entiendes cómo a partir de elementos que te den, elementos grabados, tú puedes ensamblarlos en una historia. ¿Alguna idea? En el segundo trimestre nos dedicamos a los temas de dirección. Empiezas a hablar de diseño sonoro, es decir, conoces la importancia del sonido y empiezas a pensar en qué elementos necesitas usar para poder desarrollar o para poder solicitar una banda sonora para tu producto audiovisual. En dirección de fotografía ves los elementos fotográficos que debes conocer para poder estructurar una imagen de acuerdo al que te genere la emoción que tú quieres desde el punto de Transmitir. vista audiovisual.
Y en dirección audiovisual, por supuesto, vemos las diferencias entre dirigir y producir y hacemos énfasis en el tema de dirección de actuación. En el siguiente lapso, les damos con el látigo para que hagan streaming, es decir, hagan producción en vivo, hagan producción de comerciales, o sea, hacen comerciales de productos donde los ponemos a simular el funcionamiento de una agencia de publicidad y les traemos grupos musicales para que les monten el videoclip a una de sus canciones. Luego en el cuarto lapso ven producción de documentales donde los ponemos a entender el oficio del documentalista, las técnicas y los distintos tipos de documentales y los ponemos a hacer probablemente varios documentales porque últimamente nos ha dado por la idea de pedirle a cada estudiante que haga un documental personal y además hacer un documental de grupo. Claro, lo divertido para mi experiencia de Mediax es que aprendes haciendo las cosas. Sí, sí, O sea, definitivamente. yo creo que eso es lo que también motiva a uno de si tienes una idea o si tienes cualquier cosa que quieras hacer, te ponen a hacer las cosas ya en la práctica. Definitivamente. Después de documentales arrancas a hacer cortometrajes. Entonces allí ves, digamos, las diferencias que tiene el cine al todo lo que hemos hecho hasta ahora, el tema audiovisual, y haces un cortometraje. Y metemos allí la materia de producción transmedia. Es decir, en ese momento vamos entonces a conocer y a explorar el mundo digital desde el punto de vista de la producción. Cómo contar una historia a través de diversas plataformas. Qué herramientas debes conocer, cómo se conceptualiza esos universos narrativos, como el caso de Marvel, qué necesitas para hacerlo y cómo desde tu óptica o desde tu punto de vista de productor puedes desarrollar un producto transmedia. Y terminamos con IA. En ese momento es que introdujimos es de las últimas ya no casi. al inicio porque nos interesa demostrar la importancia de la educación para el uso de la IA, por eso lo colocamos al final. Y tenemos una materia de gerencia y emprendimiento donde los formamos con habilidades gerenciales, cosas tan feas como leer un balance o hacer un flujo de caja, o sea, feas para los que no les gustan las matemáticas ni las operaciones. Claro. Los ponemos a hacer eso, habilidades gerenciales, cómo manejar a personal y habilidades de emprendimiento, cómo desarrollar planes de negocios, porque a nosotros nos interesa que nuestros estudiantes tengan la habilidad de trabajar para terceros o trabajar para sí mismos. Claro. Y si tú vas a trabajar para sí mismo, tú tienes que tener un plan. Y ese plan te enseñamos cómo hacerlo en esa materia. Y la última materia es pasantía, en el cual poner todo los lo que mandamos a la calle para que demuestren todo, todo lo que hemos aprendido. Eso es el esquema de la carrera. Entonces, te pregunta, ¿qué hacemos? Bueno, todo esto, o sea, te damos la posibilidad de que tú explores todas estas áreas de la producción de contenido audiovisual y que a partir de allí puedas decantarte hacia lo que tú quieres. Es decir, si tú tienes una idea clara sobre lo que quieres hacer, yo quiero hacer videoclips, bueno, aquí vas a aprender a hacer videoclips, pero también vas a aprender a hacer otras cosas que desde tu óptica de producción de videoclips va a ser distinta el aprendizaje que vas a tener si quieres hacer cualquier otra. Claro, porque a mí me dijeron en la primera materia que vi, que era Fundamentos Básicos de la Producción Audiovisual, fue una frase que me gustó, que es: el productor tiene que saber de todo, pero no puede hacer todo. Obvio, claro. Pero sí tienes que tener el conocimiento de la mayoría de cosas. Claro, porque el productor no es más que el responsable desde el punto de vista logístico de una producción audiovisual. Claro. Y si yo tengo que reclamarle a un camarógrafo, yo tienes tengo que saber claro, qué es lo que le estoy reclamando. Exactamente. Si yo quiero aplaudir el trabajo de un luminito, yo tengo que saber por qué lo estoy aplaudiendo. Y además de eso, tener la habilidad y la serenidad para poder resolver todos los problemas que ocurren en una producción audiovisual. Bien, muchísimas gracias, profesor. Esperemos hablar otra vez con usted, que es muy interesante todo este tema. Sí, te espero
en IA para que te diviertas. Perfecto.